Cuentito para empezar. Es un clásico, mis preferidos, entonces como hoy empezamos, las que lo conocen ya lo conocen. Pero dice así, antes de leer la hojita que les di, un cuentito, ¿está bien? Cuentan que se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Se reúnen todos los sentimientos en un lugar. Cuenta un cuentito. ¿Eh? Ese es el cuento que conté antes, los comentarios. El cuentito que les di ahora es el que conté antes. Ahora estoy haciendo un cuentito nuevo que después se los paso. De nuevo. Se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando la vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas cómo se juega eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar, desde 1 hasta 1.000.000, mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué si al final siempre la encuentran? La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiera sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3 comenzó a contar la locura. La primera en esconderse, la pereza. Se dejó caer detrás de la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que incluso con su propio esfuerzo habría logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse porque cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para algún amigo. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno, desde el principio, ventilado, cómodo, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos, la pasión, el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó. Cuando la locura iba a 999.999, ¿quién no había encontrado lugar? El amor. El amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado hasta que divisó un rosal y estremecido decidió esconderse entre las flores. 1.000.000, gritó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer, la pereza, solo a 3 pasos detrás de una piedra. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios sobre teología. Y a la pasión y al deseo lo sintió vibrar desde el fondo de los volcanes. En un descuido encontró la envidia y pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había sido un nido de avispas. De tanto caminar, la locura sintió sed y al llegar al lago descubrió la belleza. Con la duda le resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún en qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira en el fondo de los océanos y hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Solo, ¿quién no aparecía? El amor no aparecía por ningún lado. La locura buscó detrás de cada árbol, debajo de cada piedra, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y comenzó a mover las ramas. Y de pronto se escuchó un doloroso grito. ¡Ay! Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no supo qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. ¿Está bien? Es una parodia simpática de todas las cualidades del ser humano y cómo se juega con eso. Por eso es de las que más me gusta, preferidas. ¿Está bien? Acá tienen el cuentito, les hice el cuentito, ya tienen el cuentito. Muy bien. Repátenle el cuentito y vamos a la perayá de la semana. Vamos a hacer un shiur de la perayá profundo, espero que les guste. También para eso les fotocopié en español. Entonces, lo que mando ahora es el cuento. Y la que les mandé antes es lo que vamos a estudiar. ¿Está bien? La hojita que les mandé antes tiene 2 lados. Que empieza donde dice texto. Vamos a leer donde dice texto, ¿está bien? Ah, ¿se imprimió mal? No, porque la imprimió al revés, pero
Bueno, pero lo van a ver. Está la 1, la 2 y la que arriba es el final del cuento. La primera que tienen es el final. Ah, no estaban abrochadas, les hice lío. Pensé que estaba todo abrochado. Pensé que estaba todo abrochado, por eso la mandé así. Bueno. Pues de a poquito vamos a hacer orden. Entonces debe ser que faltaba alguna no se abrochó la tercera. Bueno. ¿Cuál es la perashá de la semana? ¿Saben? Ki tabó. ¿Qué significa? Cuando tabó. Cuando vengas. ¿A dónde? A la tierra de Israel. Una linda, una simpática, linda, un código simpático que escuché el otro día dice así. Hay un paso que dice así. Esto no es literal, pero algo simpático. Ish el ajusató tayubu. El pasuk dice, el hombre a su ajusá, a su tierra, a su porción de tierra, volverá. Y normalmente tiene que ver cuando uno vendía la tierra, cada cuánto volvían a su tierra inicial. En el Iobel, en el jubileo, cada 49 años, en el año 50, si una persona vendía una tierra no podía venderla para siempre, volvía a su antiguo dueño. Me siguieron acá el pasuk, habla de que la tierra volvía y así estaba distribuido las tribus de Israel. El pasuk dice, Ish es hombre. Hombre también es una persona importante, sería, digamos, Israel. El ajusató, a su tierra, tayubu, volverá. Entonces es un remes, está hablando un remes de la tierra de Israel, de Yom Ha'atzmaut. ¿Por qué? El hombre a su tierra volverá. Tayubu, ¿saben cuánto suma Tayubu? ¿Vienen que cada letra tiene un valor numérico? La Aleph es 1, la Bet cada uno. Tayubu suma exactamente 1948. Entonces esa es el día. Ish, cada persona a su tierra volverá. Claro, ¿cuándo volvimos a la tierra de Israel? En el año 1948. Ah, es un remes, un código. Que en el 1948 vamos a volver a la tierra de Israel. Bueno, pero cambio de tema. Ahora, Kitabó es volver a la tierra de Israel. La perashá tiene varios temas interesantes. Elegimos uno. Un tema de la perashá. Elegí, que es el texto que tienen aquí. ¿Tienen arriba? Lo leemos y planteamos las preguntas. Ahora contestamos, no lo voy a dejar con las preguntas, ahora contesto todo. La primera la dejé con la... Bueno. Devarim 26, pasuk 17 a 19. Vamos en español, ¿está bien? Dice así. El tema, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice, ¿qué quiere Dios de nosotros? Al Eterno pondréis hoy como vuestro Dios. ¿Tienen? ¿Están leyendo? ¿Qué significa poner a Dios como vuestro Dios? En su camino os conduciréis. Cuidaréis los preceptos y los mandamientos, las leyes y los decretos, y escucharéis su voz. Leo lentamente. ¿Vieron que pidió varias cosas o pidió una cosa sola? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Pide que al Eterno lo ponga como mi Dios. Pide que vaya en sus caminos. ¿Qué más pide? Que cuide los preceptos, los mandamientos y las leyes. Y también me pide que escuche su voz. ¿Vieron? ¿Prestaron atención que hay 4 cosas? ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar qué significa cada cosa. No, esperen, por ejemplo, dice, escucharás los mandamientos, las leyes y los decretos y escucharás su voz. ¿No es lo mismo? No. Pero escuchar su voz no es escuchar lo que Dios quiere de mí. Está bien, pero la pregunta está, ¿no? Hubiese pensado que lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero que hagas? Quiero que hagas mis votos. Y también quiero que escuches mi voz. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? No es que sea profeta, porque no todos podemos ser profetas. Entonces, escuchar la voz de Dios, ¿qué es? Obedecerlo. Es escuchar las mitzvot. Entonces, lo mismo. ¿Para qué dice palabras de más? Después dicen, te vas a conducir en sus caminos. ¿Conducirte en los caminos no es hacer las mitzvot? Entonces, es repetitivo el texto. No entiendo el texto. ¿Entendieron la pregunta del objetivo de la clase? Aparentemente, Dios nos pide 4 cosas. Objetivo, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos da? A ver, nos da. Y el Eterno os pondrá como pueblo preciado. En Ibrit dice Am Segulá. Esto es interesante, el famoso Am Segulá, que acá traducimos como un pueblo, un tesoro, un preciado. Tal como os ha dicho, cuidando todos sus preceptos, y os pondrá superior por sobre todos los pueblos que hizo para alabanza, para renombre, para grandeza, y os hará un pueblo santo, tal como os ha dicho. Sí. Esta es la traducción de los pesukim. Pero viene como condición de si hacemos lo que nos ordenó al principio o no tiene nada que ver. Y entiendo que sí. Aparentemente hay 4 cosas. Bueno, está diciendo, esto es lo que quiero. Y después dice,
y esto te daré. Si hago lo que... Exacto. Entonces lo que tenemos que analizar es así. Aparentemente está hablando de el pacto entre Hashem y Israel. Es un tema importante, ¿no? Me pareció como tema para Parashat Yahua, está buenísimo. Porque, ¿qué está acá? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Y qué es lo que me va a dar si yo hago eso? ¿Está bien? Recién lo leí rápido, pero ahora lo leo lento, ¿está bien? Estoy en el cuarto renglón. ¿Cuarto renglón tienen? ¿Y el Eterno? El Eterno os pondrá como pueblo preciado, tal como os ha dicho. O sea, primero tengo que analizar, ¿qué significa que Dios te pone como un pueblo preciado? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que nosotros somos un pueblo preciado de Dios? Cuando hay una bomba y un ataque terrorista no se ve tanto. Está bien. Se vería cuando hay una protección, ¿no? Tienen la pregunta, ¿qué significa? ¿Cómo se define que es un pueblo preciado de Dios? Segundo, cuidando todos sus preceptos. Esto es raro, ¿no? Porque cuidando los preceptos es parte de quién. ¿Es lo que tengo que hacer o lo que Dios me da? Lo que tengo que hacer. Pero ya lo dijo antes, ¿para qué lo dice de nuevo? Sí, puede ser, pero medio raro, ¿no? La construcción del texto, ¿no? Porque la construcción del texto es, si vos haces esto, esto y esto, yo te doy esto y cuidarás a mis votos. Oh, no, ya me lo dijiste recién. ¿Entendieron la pregunta? Sigo. Y os pondrá superior por sobre todos los pueblos. ¿Qué significa? ¿Qué somos? ¿Que somos racistas? No somos racistas. ¿Qué tiene? Somos superiores por sobre todos los pueblos. ¿En qué sentido? ¿Está elegido? Pero eso es una... Sí, pero eso no es lo mismo que pueblo preciado. Entonces voy a decir que es repetitivo. Poético. Creo como quiere recalcar. A lo mejor puede ser que recalque, ¿está bien? Puede ser que recalque, pero si podemos descubrir que cada palabra significa algo, mejor, ¿no? Pero podría ser en poesía, a veces vos repetís. ¿Y cómo entendés esto? Miren, para alabanza, para renombre, para grandeza, dejen eso. Y os hará un pueblo santo. Antes dijo superior. Y después dijo en hibrit. Una es Elión y otra es Kadosh. Objetivo de la clase. ¿Qué significa ser un pueblo? Elión, superior de las otras naciones. ¿Y qué significa ser un pueblo Kadosh? ¿Es lo mismo? ¿Y qué significa segula? ¿Vieron que está bueno, no? Me parece que el objetivo de la clase es bueno. Nos vamos con qué significa segula, con qué significa Kadosh, qué significa Elión, superior. El tema de las mitzvot en el medio fue medio complicado, ¿está bien? Y después también lo que nos había pedido. ¿Qué nos pidió? A ver, nos pidió que pongamos a Hashem como nuestro Dios. Que vayamos en sus caminos. ¿No es lo mismo? Tenemos que ver qué significa poner a Hashem como Dios y qué significa ir en los caminos. Bueno, ¿qué es ir en los caminos? Obedecerlo. No, a lo mejor sí, pero dice, y que hagas los preceptos y las leyes. ¿Eso no es obedecerlo? Y cuarto punto, que cuidemos, que obedezcamos su voz. ¿Eso no es lo mismo? No entiendo. Acá repitió todo, es una ensalada, o acá hay una estructura bastante interesante de analizar. ¿Entendieron hasta acá el objetivo de la clase? Objetivo de la clase. Agarrar el texto de la Parashat Yahua, desglosarlo, plantear las preguntas y contestar. ¿Está? Bueno, vamos a empezar a contestar. Primero leo las preguntas que hay y contestamos. Pregunta número 1. ¿Cuáles son nuestros deberes y cuáles son las recompensas que Dios nos asegura por el cumplimiento de nuestra parte? ¿Está claro? O sea, quiero ver cómo dividirían el texto. Hay tres. ¿Cuántos pesukim son en el texto? Fíjese, dice 17 a 19. 17 a 19. 17, 18 y 19. Hay 3 pesukim. ¿Está bien? Entonces veo que hay 2 pesukim debe ser para un tema y un pasú para otro, ¿no? Pregunta 2. ¿Qué significa poner al Eterno como nuestro Dios? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Están de acuerdo con la pregunta? 2. ¿Qué significa ir en sus caminos? O sea, ¿qué tengo que hacer? 3. ¿Qué significa cuidar sus preceptos? Pensé que era lo mismo, pero ahora me entero que no. O sea, si yo diría, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Digan en una palabra. ¿Qué quiere Dios de uno? De un ser humano, de un yudí. Yo voy a hacer mis votos. ¿Bien? Según este texto, ¿contesté bien? Pero no solo
No, porque acá dijo varias cosas. Dijo que pongas a Dios como Dios. También dijo eso. No dijo solamente que hagas los misbot. A lo mejor si hago las misbot estoy haciendo un cuarto de lo que Dios espera de mí. ¿Entendieron? ¿Entienden por qué es importante, no, esto? Porque es que Hashem espera de mí. Porque Hashem está pidiendo cosas más específicas, no algo tan general. Claro, sí. Sí, exacto. No, y además yo diría así, no, yo quiero ser más fuerte. A lo mejor si cumplo las 613 misbot, no sé si todavía ya estoy cumpliendo todo. A lo mejor hay algo más. 613 misbot, ya cumpliste todo. Hay ir en sus, a menos que diga que ir en sus caminos es cierta misbot, ¿no? ¿Entienden? A lo mejor hay algo más además de hacer misbot. Eso es interesante, ¿no? No son solamente acciones. Entonces, que ir en su... ¿Qué significa cuidar sus preceptos? Preguntamos. ¿Qué significa escuchar su voz? ¿Acaso esto no es sinónimo de hacer los preceptos? Ahora voy a repetir el tema del cumplimiento de los preceptos en la parte de la recompensa. Eso iba en la parte de... ¿Dónde va el tema del cumplimiento de los preceptos? ¿En la parte mía o en la parte de lo que me da? En la parte mía. Entonces, ¿para qué la repitió en la parte de lo que me da? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué significa ser superior sobre los pueblos? ¿Y qué significa ser santo? ¿Cómo se logra ser santo? Y la última pregunta, ¿existe una relación entre lo que Dios nos pide y lo que nos asegura a cambio? Bueno, ahora viene el pizarrón y anotar. ¿Está claro? Ahora vamos a anotar y vamos a analizar. Y contestamos. ¿Está bien? Esto no sé cómo calcularlo acá. Vamos, voy a ponerlo ahí. No sé si va a salir el pizarrón. Ahora, marcadores que funcionen deben ser nuevos, me imagino. Tienen las 4 cosas, ¿ven? El otro lado. ¿Está bien? Entonces vamos a anotar lo que Dios nos pide. Y está bien. Punto suplemento. Pongo así como apóstrofe. A Hashem pondrás como Dios. A Hashem pondrás como Dios. Punto número 1. 2. Ir. Menos. 3. Cuidar los preceptos. 2. Preceptos. Y escuchar su voz. Escuchar su voz. Y escuchar su voz. A ver si estoy enfocado, no sé si, creo que sí. Bueno, empezamos a analizar. Ahora díganme ustedes qué piensan, qué es cada cosa. Esperen. Mi teoría es esta, Mi teoría es esta. A ver si están... que no hay palabras de más en la Torá. Si Dios te dice quiero... en hibrítulo ahí es mejor. Miren. El tema que lo hice en español. Voy a Parashat Kitabou. Rápido, ¿qué capítulo es? 26. Muy bien, 26. 17. Leo, miren lo que dice así, Etayeme Marta Yom Liot Lejal Elohim. A Dios pondrás como Dios. Ve la leja de Udrajab. Y irás en sus caminos. Ve y cuidarás las misbot. Y escucharás la voz. ¿Hay alguna deducción? Sí, porque creo que va en la escala de que si vos lo pones a Hashem como tu Dios, Sí. tenés que ir en los caminos de él, porque Esperen, antes que todo. Si yo dije así, te pido que hagas A, I, B, I, C, I, D. Primera deducción. ¿Estamos hablando de 4 cosas iguales o no? Sí, pero son consecuencias. Esperen, si son cosas iguales, ¿para qué decís I? Estoy hablando en sintaxis. En español. no. Si yo te digo, te pido que vengas mañana a la mañana y que me traigas el libro. No, son cosas ¿Te pedí 2 cosas o una? Te pedí 2 cosas. Te dije, quiero que vengas mañana y que me traigas el libro. ¿Para qué pongo li? Porque lo que estoy diciendo en la segunda parte del renglón no es lo mismo. ¿Me siguen en español? Si yo te digo, te pido A, I, B y C, digo, el B no es sinónimo de A. ¿Están de acuerdo? Español simple. O sea, si acá dice te pido esto, y te pido esto, y te pido esto, y te pido esto, primera deducción. No me está pidiendo una cosa, me está pidiendo varias cosas. Es lo que veo. Acá me está pidiendo. Puede ser que una sea consecuencia, eso sí, vamos a ver. Tenemos que analizar si una es consecuencia de la otra. O sea, ¿podría haber una sin haber la segunda? O si hago la una, seguro viene la 2 y seguro viene la 3. O no, a lo mejor
Puede ser que estés en el nivel del 3 y el 2 no lo tengas, o no, ¿entienden? Me siguieron, es importante, ¿no? Porque es lo que quiere Dios de mí, por eso es tan importante para mí. Entonces, claro, del I, si no hubiese dicho I, podía haber dicho que el segundo punto era explicación del primero. Si te diga, quiero que entiendas que Hashem es Dios, yendo sus caminos, y sus caminos es sinónimo de entender que es Dios, a lo mejor, pero no me dijo eso. Quiero que entiendas que Hashem es Dios y quiero que vayas en su camino. Son dos temas. ¿Están de acuerdo? Entonces, el I es importante. Siempre que dice I, entiendo que no es lo mismo lo que dijo I de acá. ¿Está claro? Sí. Entonces tengo 4 temas. Bueno, ahora, sigamos. 4 temas tengo. Ahora, ¿qué quisiste decir? ¿Que a lo mejor son consecuencias uno del otro? Sí, pero uno es como nace y otro es benishma, los últimos, ¿no? Nace sería hacer y nishma entender. Sí. ¿Qué entendés por nishma? Y Escuchar, entender. creo que no es lo mismo escuchar que... Porque uno puede escuchar y no hacerlo. Sí, también es verdad. ¿Y cuál sería escuchar? El que dice escuchar su voz. Escuchar el último. El último es escuchar. Esperá, vos fuiste rápido. Si esto es escuchar, entonces los otros serían lo que tengo que hacer. O sea, primero te pido que hagas esto, pero miren lo que dice acá. Hashem lo pondrás como Dios. ¿Ustedes entienden que hay algo que tengo que hacer? Sí. Suena más abstracto lo que estoy diciendo, ¿no? A ver qué, dígame. Quiero cumplir la misma, a Hashem lo pondrás como Dios. ¿Qué hago? ¿Me pongo el tefilín? ¿Cuido Shabbat? ¿Qué hago? Saber que está tener como no objetivo. Es declarar que Tenerlo como el objetivo es más abstracto. No es algo que tengo que hacer. no, saber que es lo principal. ¿Eso es una acción? Es algo como Muy bien. ¿Qué significa saber qué es lo principal? No es una acción. O sea, vamos más. Ahora estoy cuidando la misma de Kashrut. Estoy cumpliendo Hashem es Dios. No, estoy cuidando de que como que no como. por ejemplo. ¿Entienden? Kashrut es una misma específica. Ponerme el tefilín es una misma. No dije la Shonarra, es una misma. ¿Qué es? A Hashem pondrás como Dios. Bueno, pero hacer todo eso es saber que está Hashem, como digo. Sí. Obvio. Esos son como derivados. Pero yo quiero ser más... Hacerte fijar. Saber que existe. hacer tefilá es algo específico. Es que le rezo a él que entiendo que es Dios, que le rezo. Saber que existe y también aplica a esa a las personas que tienen como otros dioses. Sí. Y ahí aplica ponerlos. Te pones a Hashem como Dios, estamos de acuerdo, creo que todos están de acuerdo, que es un tema de emuná. Sí, buena A ver, ¿sí? No, perdón, quería ¿Qué? decir que Hashem pondrás como Dios, perdón, quizás tiene que ver con todas las mitzvot que tienen que ver con la conciencia de saber que Hashem es dejado. Exacto, Todas las muy mitzvot bien. que se Estamos refieren todos, me a parece que saber todos de acuerdo, ya llegamos a una deducción buena. Y por eso la primera, ¿no? ¿Está claro que sea la primera? Sí. A Hashem lo pondrás como tu Dios. Es el punto número 1 del judaísmo, creer en Hashem. Creer en Hashem y saber... O sea, acá entraría todos los principios de fe, ¿no? Que Dios existe, que Dios es único, que tiene el cuerpo uniforme. Los temas fundamentales de la fe. No por nada si empiezan los 10 mandamientos. ¿Cómo es el primer mandamiento? Yo, Anojí, Hashem me lo queja. No por nada es el Shema Israel. Shema Israel, Hashem me lo queno. Yo digo, Shema Israel, Hashem me lo queno. Pondrás a Hashem como Dios. Lo más importante, antes que todo, quiero decir, esto es lo que me parece. Acá no está hablando todavía de acciones. Está hablando de cómo debo comportarme. No hay cómo. ¿En qué debo creer? ¿En qué debo creer? Es el tema akarati, el tema de la conciencia y la mente, el tema del pensamiento y el sentimiento. No estoy en actos todavía. Claro, porque no puedes hacer todos los demás y el primero no. Ajá. Exacto. Y por eso es el número 1. Podría hasta decir que es el más importante. ¿Están de acuerdo? Sí. Es lo que define al yudí, ¿no? Claro. La emuná. Bien. La emuná, entonces... Ayer lo pondrás como Dios. Bueno. Ahora vamos al segundo. Pero igual, ¿Qué? eso, No dije que alcance, pero para empezar es lo más importante. claro, porque hay un montón de gilonim ¿Qué dicen? Creo en Dios. yo creo... Creo en Dios, pues no hacen nada. Está bien, la pregunta es ¿hasta qué nivel es ese creer en Dios? Dos cosas, primero. Puede ser que sea giloní, o sea, no cumpla las mitzvot, sea laico, pero cree que Dios existe. A eso digo dos cosas. No es nada, porque Baruch Hashem cree que Dios existe. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos la base mínima está. A menos que esa creencia en Dios, no sé cómo se... Pero yo le pregunto, ¿a qué te referís cuando crees en Dios? Y me dice, creo en Dios, que es el creador del mundo. Está bien. Baruch Hashem, para empezar, está bien. Obvio, yo espero que ahora digas, y bueno, ¿qué quiere Dios de mí? A lo mejor él cree en Dios, pero todavía no está convencido que la Torah es verdad. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿está en 0 o en un nivel está? Está en un nivel. Cree en Dios.
base. La Peor base es que no creen. es la base, lo fundamental, lo más importante en niveles más profundos. Los que están en cero son los ateos. Que, Claro, ateo sería cero. Ateo es lo contrario de Hashem contra como Dios. O politeísta. Si es ateo o cree en muchos dioses, no está en el tema Hashem contra como Dios. Que es el Shema Israel, Anoje Hashem, sí. Tengo una pregunta sobre el Hashem contra como Dios. En el texto en Ibrí, tipo, ¿tiene que ver qué nombre se usa Hashem? O sea, como Sí, ahí también está el Shema Hashem y el Okeja. ¿Y por qué? Así, está Hashem ¿qué por qué? No, pero eso entra más profundo, pero quiere decir que al Shem Hashem, el nombre más elevado de Hashem, ese es tu Elohim. ¿Entendés que él es lo más importante? Elohim importante, Shem Havayal, el nombre propio. Tipo, habla de Shema Havaya como el nombre propio que lo vas a poner como tu Hashem. Exacto. Entendiste que Hashem es lo más importante. Que Hashem, en el nombre más elevado de Dios, porque vieron que tiene varios nombres, el Shem Havaya, que es la esencia de Dios, que es el punto máximo, es lo más importante. ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Está bien? Segundo tema. Ir en sus caminos. Voy por deducción. ¿Está bien? ¿Puede ser que ir en sus caminos sea hacer las misbot? Ahí sería la pregunta. Claro. O sea, ¿por qué descarto la posibilidad? Porque dijimos que aquí dice esto, y esto, y esto. Y aquí habla de las misbot, mishpot, jukim, mishpatim. Entonces ya tengo problemas. Ya ir en sus caminos no es hacer las misbot. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué podrá hacer? La ética. La ética y la moral. Fuiste directo al grano. Bien. ¿Puede ser que ir en los caminos sea la ética? ¿Qué tiene que ver con los caminos? Del camino del bien, o sea, no puede ser mala persona. En otras palabras, es imitar los caminos de Dios. Ajá, aceptarlos en su vida. ¿Qué te diga? Aceptarlo ya entraste más en bitajón. Más en fácil. Ir en sus caminos sería imitarlo. Imitarlo, no estoy hablando ahora si me puse el tefilín o con mi Shabbat. No. Imitarlo significa que voy en sus caminos, normalmente ir en sus caminos tiene que ver con cualidades morales. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, así como Dios es misericordioso, tengo que ser misericordioso. Así como Dios es más clemente, tranquilo. Así como también Dios maneja el mundo con recompensa y castigo, también. Imitarlo. Imitarlo en lo que esté en mis manos, imitarlo. Pero tiene que ver, muy bien dijiste, ¿tu nombre? Lela, de a poquito voy a aprender. Tiene que ver con la ética y la moral. Está bueno que venga después de que la misbot. Habría que ver cuál es el orden, ¿no? Si el orden es de importancia. Sí, Tania, ¿qué decís? Habla. No, que decía que, o sea, sé que es por eso que las mitzvot, la Javeró, son más importantes que las mitzvot. Muy bien, hay que ver eso. Sí, que a los ojos de Dios la misbot del hombre al prójimo es de lo más fundamental. ¿Están de acuerdo? Pero ir en sus caminos. Hay dos misbot, del hombre a Dios y del hombre al prójimo. Esto de las cualidades morales tiene que ver más con del hombre al hombre o del hombre a Dios. Del hombre al hombre. Pero empezó a Dios pondrás como Dios. Dios es Dios, pero eso de Dios es Dios también es como Él se manifiesta. Y como Él se manifiesta lo imito. ¿Me siguieron? En otra palabra esto sería Emuná, ¿no? Conocer a Dios, fe. Esto sería Tikkun Amidot, en hebreo, mejorar nuestras cualidades morales. Midot. Dice Gaón de Vilna que mejorar una midá es más difícil que estudiar toda la Gemara y todo el Talmud. O sea que mejorar Midot no es un trabajo fácil. O sea que a mí me parece que la primera y la segunda las puse acá porque son las más importantes. ¿Entendieron? Porque hacer Midot es más específico. ¿Está bien hasta acá? Sí. Vamos. La tercera. Cuidar los preceptos. La verdad que ahí dice más, pero lo resumí, ¿no? Ahí como dice. Cuidar sus preceptos. Hay que ver en negrito. ¿Cómo dice en hebreo? Y cuidaré los preceptos, los mandamientos, las leyes y los decretos. Pusimos en una palabra, pero ahí dice todo bien. O sea, habría que ver cada palabra, ¿no? Pero ¿qué es cuidar los preceptos? ¿Qué te haces? Hacer. Dijo cuidaréis. No, o sea, no solamente hacer, sino... ¿Qué veo en la palabra cuidar? Ser cuidadoso en lo que haces. No, amar. O sea, No pega. Está claro que acá esto habla de hacer las misbot. Pero yo digo, pero por algo utilizó la palabra lishmor, cuidar. Porque cuidar no es hacer, sino de qué manera las hago. Con cabaret, con qué intención, en qué pienso, entiendo el sentido de la misbot. No es autónomo. ¿Entendió? Está bueno. Usted ven que texto. A mí me parece que es un texto súper. O sea,
resumiendo toda la Torá, está buenísimo. Te está diciendo todo lo que Dios quiere de ti, ¿no? Ahí entra el estudio de la JA, por ejemplo. Estudio. De la JA, es tipo. Cuidar, Sí, para hacer la mitzvot bien tengo que estudiar. Si no estudio bien, o sea, no puedo hacer una mitzvah bien si no la estudié. Entonces, en cuidar la mitzvot también entra el estudio. El estudio de las halajot de las mitzvot. ¿Se entendió? Entonces hasta acá. Dios lo más importante. Ir en sus cualidades morales, imitar su manera de conducir el mundo. En lo que está en nuestras manos. Hacer todas las mitzvot y hacerlas bien. Escuchar su voz. La verdad que no me queda nada. ¿Qué ponemos en la cuarta? ¿Entendieron? Hola, si pienso en lo que tengo que hacer como Judy, ¿ya son 12 menos cuarto? ¿Es una menos cuarto? ¿Eso está bien ese reloj? Ahora el cuarto, ¿qué piensan que es? ¿Qué más puede quedar? No hables. Porque ya la sabes. Piensen ustedes, ¿qué más puede querer Dios de mí? Además de todo lo que dijimos. Que entre las palabras, escuchar su voz. O sea, estudiar como para... Estudiar para cumplir. Estudiar para llevarlo a la práctica. Pero no entra eso en cuidar los preceptos, porque cuidar los preceptos es como los cuido. Las hago bien. Para hacerlas bien tengo que estudiarlos. Ya no. Seguir a los niños. ¿Para qué? Escuchar su voz. ¿De quién la escucho? ¿Cómo la escucho la voz de Dios? O sea, no literalmente. Sí, ¿quién me la transmite? Muy bien. Entonces, si esto de cuidar los preceptos sería para las 613 misbot, neto, Moshe Rabenu, acá vendría todo el tema de los jajamim. Muy bien. ¿Entendieron? Escuchar su voz sería lo que viene después de las 613 misbot, que es todo lo que es de Rabanán, lo que dicen los jajamim, o lo que dicen profetas que vinieron después de Moshe Rabenu. También tengo que escucharlos. Si viene Irmiau y me ordena algo, ¿tengo que escucharlo? Sí, eso lo pondría en escuchar su voz. No lo pongo en cuidar los preceptos porque las 613 misbot vienen solamente de la Torá. No hay de las 613 misbot en otros profetas, solamente es de Moshe Rabenu. O sea que esto sería lo que viene después. ¿Entendieron? Entonces, según esto tendríamos 4 grupos de todo lo que Dios quiere de mí. Me parece que esta sería la parte más que se dividiría así, ¿no? Esto es más abstracto, o más lo fundamental, o más la emuná y la tikkun amidot. Es como que... Y esto es más la práctica neto. Es la mitzvot. En todo sentido. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, hasta acá descubrimos 4 cosas de lo que Dios quiere de mí. Ahora tenemos que ver lo que nos da. ¿Está bien? No vamos a llegar a la juega, vamos a empezar. ¿Está bien? Lo que nos da. A mí me parece que el primero entra bien. ¿Cuál es el primero que entre? Acá, pongo acá. Seremos un pueblo preciado. Un pueblo preciado. ¿Qué significa ser un pueblo preciado de Hashem? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Por qué lo habrá puesto primero? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué lo habrá puesto primero? ¿Me siguió la segunda pregunta? Y tercera, ¿con cuál de ustedes que va combinada? ¿Entendieron la pregunta? Va a estar los únicos que aceptamos la... Va a estar sobre los otros. ¿Qué Hashem está? ¿Qué? No se entiende. Hacer Kiddush Hashem. Bueno, pero eso hay que explicar qué significa. Pero va por ese lado, ¿verdad? Santificar el nombre de Dios es que... si somos un pueblo preciado para Dios... Pero, ¿están de acuerdo que esta es la parte de... No la parte de lo que hago yo, la parte de lo que Dios me da? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que Dios me da. Entonces, si Dios me pone como un pueblo preciado, en Ibrit se dice Am Segula. De paso vamos a Am Segula. A veces hay problemas en traducciones de traducir Segula como el pueblo... En el sentido, elegido como que somos el mejor. No, normalmente es elegido porque tenemos una misión. ¿Está bien? No elegido porque soy el mejor, sino porque tengo una misión. Es verdad que esa misión viene de los deberes. Acá están los deberes. Es algo muy querido. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se ve que sos querido? ¿Cómo se ve que nosotros somos un pueblo querido para Dios? No cuando nos va mal, cuando nos va bien. ¿Están de acuerdo? ¿En qué? En acciones que hace Dios con nosotros. O sea, eso en su Ashgaha. Ashgaha significa cómo Dios maneja el mundo. Y la Ashgaha de Dios con Am Israel es diferente. Por cuanto que Am Israel tiene un deber bastante grande. ¿Me siguen? O sea, los pongo en palabras de Rabbi Yehuda Levi, escuchando el libro del Kuzari. ¿Está bien? Y en el libro del Kuzari, él dice, ¿vos querés ver a Dios?
lo podés ver en la historia del pueblo de Israel. ¿Lo vemos en la historia del pueblo de Israel a Dios? Sí, porque no tendríamos que seguir viviendo, tendríamos que haber desaparecido. Le preguntaban a Pascal, Luis XIV, le dijo a un filósofo, Pascal, demostrame que existen los milagros. Entonces Pascal le contestó, el pueblo de Israel, mi señor, el pueblo de Israel. Oí, dos personas no judías están hablando. El rey quiere una prueba del milagro. ¿Cuál es la prueba del milagro? El pueblo de Israel. ¿Qué prueba del milagro es el pueblo de Israel? Que es un milagro que sigamos existiendo a pesar que todos nos persiguen. No teníamos nuestro estado, 2000 años, persecuciones por todos lados, pueblo chiquitito. ¿Cómo se explica que sigamos existiendo? Una aplicación sola. Hay un Dios detrás de este pueblo, el Dios de Israel. ¿Entendieron? Entonces, ¿dónde se ve que somos preciados? En su protección. En que seguíamos existiendo. ¿Está bien? Ashgaha. ¿Con cuál de los 4 puntos piensa que va más? Va con... ¿Qué dijo? A Hashem lo pondrás como Dios. Y Dios te pondrá como su pueblo apreciado. ¿Ves la reciprocidad? Reciprocidad. Si yo a Hashem lo pongo como lo más importante, ¿qué hace Dios? Me pone como lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Este es el pueblo más importante. Exacto. Es una reciprocidad de que si yo es importante, Israel es el pueblo más importante. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? En la provincia de Ashgaha, en volver al Estado de Israel después de tantos años. ¿Y por qué lo puso en primer lugar? Me parece porque quiso combinarlo con el primero. ¿Entendieron? Hay un midrash que dice así, que nosotros tenemos el tefilim. ¿Y qué está escrito en el tefilim? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y entonces hay un midrash, obvio simbólico, porque Dios no tiene cabeza y no tiene... Dice, y está el tefilim de Hashem. Dios tiene un tefilim. Ahí te preguntarán, ¿oh, Dios tiene tefilim? No es literal, ¿no? ¿Y qué está escrito en el tefilim? No hay como el pueblo de Israel. Es parecido a esto, ¿no? Sí, nosotros lo ponemos a Hashem como lo más importante. Y Hashem pone, como en su tefilim, al pueblo de Israel como lo más importante. ¿Está bien hasta acá? Mañana... Está bien, hasta acá. Muy bien. Sí. Un placer. Se llevaron temas profundos. ¿No? Fui muy profundo para empezar. Hoy empezamos con profundo.